Palabras, pasado y presente de la Argentina y el mundo. Mariano Pacheco, conducción. Martes de 16 a 17 horas por Radio Heterogénea. Buenas tardes, aquí estamos nuevamente transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural España Córdoba por Radio Heterogénea, desde la ciudad de Córdoba por internet hacia el mundo después de una breve estadía que hemos suspendido nuestro programa del martes pasado por razones de salud. Aquí estamos nuevamente en una Argentina que en 10 días ha cambiado demasiado. Un poco sobre eso estaremos conversando en este tramo inicial del programa, pero antes vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy, ambos economistas, Pablo Díaz, Santiago Guraschi. Bienvenidos a Profanas Palabras, ¿cómo andan? Muy bien, hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenas, bienvenidos. Bienvenido, digo yo. Gracias, Mariano. Gracias por la invitación y un saludo a todos ahí que estén escuchando. A todos los que te conocen. Mi mamá. Bueno, estaremos conversando sobre una nueva iniciativa también de intervención crítico-intelectual que ha surgido aquí en la provincia de Córdoba. Estamos en una semana, compleja, ya en un día complejo, pero bueno, como sabemos que estos audios muchas veces circulan y no se escuchan en vivo, no se escuchan el mismo día de la transmisión, para situar un poco de dónde venimos y en qué momento estamos en esta Argentina en pedazos, como alguna vez tituló Ricardo Piglia a esa maravillosa obra de historietas y crítica literaria para dar cuenta de la historia argentina. Podrían tranquilamente agregarle algunos editores un capítulo con lo que ha pasado en estos días desde que se realizaron las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las elecciones de las PASO que se hacen en la Argentina, supuestamente para que los partidos presenten distintas listas, los candidatos compitan y de ahí salgan quienes van a competir en la elección general de octubre de este año, donde se elige presidente, pero también varios diputados y senadores nacionales y en algunos casos, como la gran madre de todas las batallas, la provincia de Buenos Aires, también se elige gobernador. Las PASO, como todos hemos visto, han sido una especie de plebiscito sobre la posibilidad de que Mauricio Macri siguiera gobernando 4 años más con su alianza junto a la Unión Cívica Radical, pero evidentemente todos los planes gubernamentales han estallado por los aires. Muchas discusiones han transitado la Argentina en estos días, se ha puesto un énfasis y un relieve bastante destacado en torno a, cómo han fallado las encuestadoras, cómo han pifiado los pronósticos, los analistas políticos y sobre todo cómo la política en términos más tradicionales ha vuelto al centro de la escena. Axel Kicillof, del Frente de Todos, caminando la provincia de Buenos Aires, militancias repartiendo volantes como hacía mucho tiempo no se veía, frente a un dispositivo que debemos asumir, muchos nos incluimos, dábamos como un dispositivo certero frente al cual era muy difícil competir, que es el manejo sobre redes sociales, la publicidad focalizada y todo lo que de algún modo Durán Barba, como gran ideólogo comunicacional del macrismo, puso en funcionamiento en todo este tiempo. Sin embargo, la economía en el centro de la escena, el hartazgo de la gente en el centro de la escena y aquello que nos remite a las últimas reflexiones del periodista, escritor y militante revolucionario Rodolfo Walsh, cuando en 1976, discutiendo con la conducción nacional de la organización Montoneros a la que pertenecía, decía que la gente no daba pasos en el vacío, sino que ante situaciones de crisis se replegaba, decía Rodolfo Walsh, sobre lo malo pero conocido, sobre relaciones que domina, sobre vínculos que lo constituyen. De algún modo el peronismo volvió al centro de la escena. Ya no el peronismo histórico, ya no el kirchnerismo, ni el cristinismo, como algunos dijeron al último tramo
de esa década ganada para quienes se inscribían en ese proyecto, sino este nuevo conglomerado que contiene a figuras conservadoras como Sergio Massa, al propio Alberto Fernández como candidato a presidente, de algún modo como una figura que da tranquilidad a las militancias que querían la unidad del peronismo, pero también que brinda cierta tranquilidad al establishment de este país, y un kirchnerismo en segundo plano. En ese contexto, muchos ya empiezan a vociferar la consigna fuera Macri ya, otros que se adelanten las elecciones. A diciembre no llegamos, es el comentario que se escucha en las barriadas populares. Un nuevo ministro de Hacienda, hoy entra Lacunza. Macri desorientado, diciendo que es lunes cuando es martes, diciendo que es temprano cuando son las 8:30 de la mañana. Un policía en la ciudad de Buenos Aires matando de una patada a un transeúnte tan solo porque camina por la calle y no por la vereda. Carrió diciendo: nos sacan de la Casa Rosada los tiros, muertos porque no nos vamos. Y el FMI por fin dio su posición oficial. Habló el vocero Gary Rice. El FMI nos trae rememoranzas de conflictos de años anteriores. Un espectro recorre la Argentina nuevamente, el espectro del 2001. La Argentina de hoy es demasiado diferente, pero muchos de sus problemas y de sus crisis son los mismos. Vamos a construir esa Argentina que soñamos. El momento más oscuro. Es como si fuéramos en un túnel, lo elegimos al túnel, dijimos, este no, este. Nos metimos, resulta que vamos en el túnel y negro, todo oscuro, te empieza a agarrar la claustrofobia, te empiezas a preguntar, che, pero iremos bien, no iremos bien. Este es este momento. El segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz. Apuntes para las militancias. Genealogías insurgentes. Entrevistas. Análisis de coyuntura. Rock y política. Profanas palabras, pasado y presente de la Argentina y el mundo.
Seguimos aquí agitando los ritmos de la rebelión en profanas palabras. Escuchábamos Síndrome de Estocolmo, en realidad un video que está circulando por las redes sociales. Hemos compartido también en las redes sociales de Profanas Palabras este video de la canción de Stuka y Pil. De algún modo, con esta consigna, con democracia te estafaron esta vez, recuperamos el momento de verdad que aún persiste en el punk rock. Los abuelos del género en el país, podríamos decir, ponen el punto sobre las IES en esta producción audiovisual antimacrista. Como alguna vez nuestro amigo y columnista de La Luna con Gatillo, Emiliano Scaracatioli, si lo dije bien, siempre lo digo mal, pero tiene un apellido difícil, junto con Oscar Blanco, cuando escribieron sus letras del rock en la Argentina, destacaron que Los Violadores no solo es una banda fundadora del punk en Argentina, sino que además concentra una particularidad: la poética de sus letras, con fuerte mensaje de denuncia, y su concentración de saberes culturales. Clarísimo en el caso de Piltrafa: cines, libros, ideas contestatarias siempre circularon en sus canciones. De algún modo, esta combinación entre interpelación y denuncia, con convocatoria a la acción, puso a Los Violadores en el centro de la escena del punk rock local. Son otras, obviamente, las músicas que hoy circulan en las juventudes argentinas y latinoamericanas. De algún modo, el video que circuló hoy volvió a recuperar el punk, al menos como legado para pensar nuevos sonidos, nuevas furias para esta situación desacatada que vive la Argentina. De fondo, Flema, otro clásico del punk rock nacional. Hoy vinimos a full con los clásicos del punk para recibir aquí a nuestros amigos cordobeses Pablo Díaz y Santiago Buraschi, que andan mate en mano acá reforzando un poco el calor del estudio para combatir el frío también, que ha llegado en este último tramo del invierno de una manera muy fuerte. Hoy estamos aquí para tratar de poner en discusión la coyuntura, pero también para rescatar las intervenciones militantes, críticas, intelectuales que se vienen desarrollando en distintos lugares del país, como esta que ha surgido en Córdoba, del Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad. Para darles la bienvenida y darles las palabras, la pregunta de rigor: ¿cómo ha surgido? ¿Cómo fue craneada esa propuesta? Y bueno, que nos cuenten un poquito sobre los primeros pasos que ya han dado, que circularon en algunos medios hegemónicos y populares de comunicación de la provincia, pero para seguir repasando y reforzando la difusión de esta iniciativa. Bueno, primero es agradecer la posibilidad de tener el espacio para seguir compartiendo esta herramienta que es el Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad de Lotes. ¿Cómo surge? Bueno, hace ya varios años nosotros, los dos y todas las personas que estamos en el Lotes, integramos el colectivo de pensamiento crítico en economía y Yabas, que es un espacio de la Facultad de Ciencias Económicas. Y ya hace varios años nos viene picando el bichito de tener una herramienta que a su vez que pueda ser una salida laboral para quienes de alguna forma pensamos otras economías. También ser una herramienta para poder brindar datos e información para la toma de decisiones de sectores, sobre todo sindicales y organizaciones sociales, que muchas veces, digamos, las grandes consultoras están, si se quiere, orientadas al sector más empresarial y entonces, bueno, ¿cómo pensar una herramienta que creemos que en Córdoba, algo así colectivo, si bien hay, digamos, asesorías más individuales, algo así colectivo, una herramienta colectiva para apoyar esas iniciativas no existe? O no están tan difundidas? Bueno, ¿cómo pensar en un espacio así? Ese fue lo que nos dio origen. A partir de eso, nuestra idea fue empezar con un informe de la coyuntura y de la economía cordobesa, que tiene un poquito una mezcla de coyuntura y estructura, podríamos decir, porque si bien es un análisis más sobre todo desde el 2015 o algunas cosas un poquito antes para acá, sí trata de poner el punto también en algunas cuestiones más estructurales que creemos nosotros. Y después de ese, la idea fue también intervenir en un momento que era muy de debate público, la cuestión de
el sistema de transporte, con la suba de boletos, etcétera, y la posibilidad de un nuevo salto en el precio del boleto en Córdoba, del transporte urbano. Entonces ahí decidimos también sacar otro informe sobre la situación laboral en el sector del transporte urbano, como para también aportar algunos elementos ahí a la discusión. Claro, yo agregaría también a lo que dice Santi, que en realidad todas tenemos, digamos, como ese, por así decirlo, no sé, no nos sentimos como interpelados ante la realidad social y no descuidamos ni una pata ni la otra, no descuidamos ni la pata académica ni el territorio, la barriada, los sectores populares. Y entonces creo que Lotes viene a ser, o este espacio de observatorio, eso es lo que decía Santi, ¿no? Ponernos de cabeza a brindar una herramienta más para saber dónde estamos parados y para saber contra quién peleamos, cómo luchar, con quiénes luchar. En ese sentido me parece súper importante que como economistas nosotros nos vemos, digamos, en esa situación, ¿no? Estamos interpelados por la realidad social y queremos de alguna manera formular ese aporte, ¿no? para la lucha. ¿Cómo están viendo, por un lado, la recepción de estos primeros trabajos que han realizado y por otro lado, el vínculo que se está estableciendo en la Argentina contemporánea entre academia y movimientos populares? Ustedes vienen de una experiencia en economía donde hacen también encuentros nacionales y participan personas de otras casas de estudio, digamos, que vienen también trabajando en economía. ¿Y cómo ven en general ese entramado, por lo menos en la carrera de economía, sabiendo que, hay muchas diferencias también entre las carreras, y hay carreras que tienen cero vinculación con el resto de la sociedad y otras que sí promueven a través de la extensión o de activismo militante universitario? Claro, en ese sentido yo primero te diría, en cuanto a lo que por ahí observábamos cuando comentábamos esto de la recepción de nuestro primer informe y nuestra salida, digamos, a los medios de comunicación, nos veíamos sorprendidos gratamente sorprendidos por la gran repercusión que por ahí tuvimos y quizás más de lo que por ahí esperábamos. Pero sí es cierto, y rescatábamos esto, que nosotros no caemos, digamos, en un paracaídas de la nada, sino que estamos constantemente apoyados por una estructura, digamos, de grupos, digamos, sociales que vienen organizándose de hace rato, que nosotros nos vinculamos, digamos, de alguna manera con diversas organizaciones de la economía popular y de los medios de comunicación populares, ¿no? Entonces no es una cosa, digamos, tampoco después pensábamos, no sería tan sorprendente pensarlo así, ¿no? Porque toda esa estructura nos ha servido a nosotros para, digamos, darnos a conocer y salir en algunos medios de comunicación, radio, diarios. Sí, yo estaba pensando justo lo mismo, digo, cómo las redes que vamos tejiendo también nos sirven en los distintos momentos, digo, en lo concreto nosotros a partir de nuestros años de contacto y de nuestras militancias en distintas organizaciones, que podemos tener acceso, por ejemplo, a bases de gente que labura en medios, digamos, sin ese laburo de lo cotidiano y sin ese otro mundo más allá de la academia, nosotros nunca hubiésemos podido tener acceso a un montón de personas que después fueron las que nos terminaron replicando nuestro informe. Pero el hecho de que haya salido digamos, por más que uno no esté de acuerdo con la línea editorial de La Voz del Interior, el hecho, por ejemplo, que haya salido en esos medios y en medios populares como acá, como La Tinta, como otros medios, ha sido algo bastante potente y creo que incluso nos ha sorprendido a nosotros mismos, que tuvimos un raíz de eso, 2 semanas de que salió el informe, que no podíamos creer que tuviésemos tanta difusión. Y después, respecto a la otra pregunta que sí, perdón que te interrumpa, pero además de la particularidad que nosotros siempre le queremos dar a nuestros informes, digamos, acerca de las variables y la realidad de Córdoba, que eso también, digamos, es una cuestión, viste, que no es de fácil acceso, incluso hay datos que por ahí están bastante desactualizados y nosotros llevamos a cabo alguna metodología como para saber qué es lo que está pasando en estos últimos meses, vamos a decir así.
Entonces eso también influyó a la hora, bueno, de ese hambre de noticias por lo que está pasando también en Córdoba. Y la pregunta que hacía sobre el vínculo de la academia con los sectores populares, los movimientos populares, así como muy pensando en voz alta, mucho eso, nosotros venimos de alguna forma de experiencias de la academia, pues somos todos, fuimos estudiantes, algunos somos docentes, fuimos investigadores, y me parece que, digamos, yo soy muy crítico de ese vínculo, de esa endogamia de la academia, de discutir cosas entre 5 en un congreso y plantear cosas para que no le entienda mucho nadie. Entonces el ir abriendo puertas es algo que hemos ido haciendo hace mucho tiempo, como vos decís, desde el colectivo Pensamiento Crítico en Economía, de la Sociedad de Economía Crítica, que es este espacio binacional, que ya vamos a pasar un chivo de eso, ¿o no? Más tarde. No nos tenemos que olvidar, por favor. Entonces, es un vínculo que venimos haciendo, donde nosotros intentamos de alguna forma generar ese diálogo y nutrirnos de ese diálogo con los movimientos populares, pero sí me parece, o sea, yo creo que es algo que sigue siendo un punto en el cual falta, y por eso herramientas como esta, que quizás más que discusiones teóricas, lo que intenta aportar son, bueno, datos concretos y herramientas concretas. Creo que también tienen su potencia, digamos, en otras partes de la Argentina, que yo en Rosario también hay una experiencia que es el MATE, que también es un colectivo parecido a este, que viene aportando en el mismo sentido. Creo que también ahí hay cosas interesantes que se salgan de lo estrictamente académico, digamos, de un trabajo en un congreso que describa y analice determinada variable de los movimientos populares, para empezar a construir desde cosas más concretas. Sí, y además en este nexo que vos, Mariano, marcabas recién, digamos, de la academia con la realidad, la gente, los movimientos populares, es una característica muy marcada en la educación que tenemos en todas las carreras de economía, que uno puede, ¿no es cierto?, centrarse solamente en su estructura, en sus modelos, en esos datos sin necesidad, y puede ir a congresos a decir qué es lo que está avanzando en su investigación, ¿no es cierto? Recibir premios y ese tipo de cosas. Ser ministro de Economía. Sí, te publican en revistas, ese tipo de cosas, pero nunca tuviste contacto con algún grupo social, con alguna problemática en particular. O sea, no tenés toda la formación y lo que sería el proceso académico no te obliga, digamos, a tener contacto con esa realidad, vamos a decir así. Entonces lo que nosotros hacemos es una apuesta política dentro del mundo académico también. Estamos conversando con Pablo Díaz y Santiago Burachi, ambos pertenecientes a esta nueva experiencia que ha surgido aquí en la provincia de Córdoba del Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural España Córdoba por Radio Heterogénea, en este programa que hemos dado a llamar Profanas Palabras, para intentar pensar el pasado y el presente de la Argentina y el mundo. Y en la Argentina, de algún modo, históricamente, ha primado una mirada muy centralista de la política y la economía nacional. Historia larga, ¿no? Luchas entre unitarios y federales, finalmente conformación de un Estado que tiene, de algún modo, epicentro en la provincia de Buenos Aires y sobre todo en la ciudad, la denominada desde hace varios años Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo ha sido este abordaje también en términos de pensar la propia realidad regional, provincial, ¿no? ¿Cuánto de esto, contaban que había en Rosario una experiencia similar, pero cuánto de esto también aparece o no, por ejemplo, en la formación académica? ¿Cuánto o no es una apuesta militante tratar de pensar las realidades locales? ¿Y cómo se pone en juego ese saber sobre el lugar propio que se habita y en el que se trabaja y el resto de las cuestiones macroeconómicas que pasan en la Argentina? Primero, digamos, yo ya pensaría que el hecho de pensar en la realidad concreta, no solo de Córdoba, sino de un país latinoamericano, de un país dependiente, ya es algo que va bastante en contracorriente de la formación académica, donde las diferencias globales entre países, las cuestiones de poder, las cuestiones geopolíticas están completamente por fuera, digamos, no hay un análisis. Nosotros vemos economía internacional
y es algo que nada que ver, digamos, que son los mismos modelos que ves en microeconomía aplicado a dos países que intercambian entre sí, un supuesto de donde no hay diferencias de poder entre los países, digo, entonces, ya partiendo de la base de que hacer ese análisis situado regionalmente, a nivel latinoamericano, de Argentina, ya es un punto de avance. Si aún así, digamos, y más aún yendo a la realidad cordobesa, nosotros siempre apuntamos como a poner el foco ahí, justamente por eso, porque nosotros creíamos que más allá de las grandes consultoras no había alguien que pusiera tanto el foco en las dinámicas propias de la realidad de la provincia de Córdoba. Y bueno, también fue un desafío porque lo que decía Pablo recién, en general la disponibilidad de datos no te permite a veces hacer análisis tan actualizados como el que pueden hacer otros observatorios. Digo, cuando uno tiene hay datos, ahora no se me ocurre alguno, Pablito ya me vas a decir, pero algún dato que probablemente uno pueda hacer un análisis de ya, o del mes pasado, o del trimestre pasado para la realidad nacional, en Córdoba el último dato lo tenés en 2017, qué sé yo, entonces tenés que empezar. Actividad, por ejemplo. Claro, por ejemplo, la actividad, que vos tenés el estimador el EMAE, que es el estimador mensual de la actividad económica, bueno, eso te permite ir haciendo, que es nacional, te permite ir haciendo un análisis más o menos actualizado de la actividad económica. El dato, en Córdoba, el último dato del Producto Bruto de Córdoba, que es 2017. Entonces, digo, ahí hay ciertas dificultades con meterse con la dinámica regional, pero que nosotros creemos que es donde también podemos decir algo más, porque también hay muchas personas diciendo, muchos observatorios. El observatorio de la CTA es bastante interesante en términos del análisis de la coyuntura. Bueno, ¿dónde podemos aportar nosotros? Y por eso también pensamos desde la realidad cordobesa. Bien, quería preguntarle justamente por referencias, digamos, a la hora de ponerse a leer, de ponerse a comparar los trabajos que ustedes hacen con otras producciones. ¿Qué nombres, qué espacios de visita, de lectura, de referencias se les vienen a la mente aquí de la Argentina? Bueno, por ejemplo, lo que mencionaba Santi, digamos, de esta experiencia en Rosario. Sí, o sea, a mí lo que se me viene a la cabeza rápido son estos dos que te nombraba, porque además son, digamos, han sido experiencias que más o menos surgieron cercanas o donde participan compañeros de este espacio de esta sociedad de economía crítica que hemos venido trabajando. Entonces, en Rosario hay una experiencia que es el MATE, que ahora no me acuerdo cómo es es una sigla. Es una sigla. Como todo en la Argentina es una sigla. Claro, es un mirador de actualidad y del trabajo y la economía. Sí. Desciframos el MATE. y el observatorio de la CTA también me parece que es bastante interesante. Ahora no me acuerdo exactamente cómo es el nombre. Ya lo voy a encontrar. También hay un instituto también que elabora mensualmente un informe que es el Instituto de Trabajo y Economía, Germán Abdala creo que se llama, que es de la... Sí. Ese también, digamos, está bueno en cuanto a referencias, para que te van marcando, ¿no es cierto?, la interpretación acerca de la coyuntura, en realidad argentina, ¿no? Eso es lo que estas experiencias por ahí se enfocan un poquito más. Por eso lo que Santi decía, que nuestro desafío estaba, digamos, en cómo, si bien la realidad cordobesa, la realidad de la provincia no está aislada de lo que está pasando a nivel nacional, pero sí intentar revisar qué cuestiones particulares pueden ir apareciendo allí. Esta cuestión que por ahí marcábamos acerca de la actividad, bueno, ya te puedo mencionar alguna cuestión que decíamos ahí del el marcado descenso en la participación de ciertos sectores que son industriales, de valor agregado, que ocupan mucha mano de obra, y eso en desmedro, digamos, y tenías un crecimiento en la participación de la composición de la actividad económica en Córdoba, de otras actividades que no son demandantes de mano de obra, que no tienen, digamos, ese valor agregado, digámosle. Entonces, esa particularidad nos parecía súper interesante para remarcarla, a ver qué es lo que está pasando acá en Córdoba. Tenemos esta situación, ¿no? Que eso, digamos, en los análisis a nivel nacional, obviamente uno no los podría ver, ¿no?
Bien, estamos aquí conversando con Pablo Díaz y Santiago Burachi, integrantes del Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad, aquí de la provincia de Córdoba, y han mencionado a la Sociedad de Economía Crítica, un espacio de articulación de distintas realidades que tenían un chivo para pasar, así que podemos aprovechar antes de escuchar una canción para tirar esta invitación. Claro, bueno, en torno a esto que decíamos de esta experiencia de pensar en otra forma de espacios académicos, en la Sociedad de Economía Crítica ya desde hace años se viene llevando a cabo anualmente las jornadas de economía crítica, ¿sí? Para este año, que ya falta menos de un mes, sería para los días 6 y 7 de septiembre, en la Facultad de Ciencias Económicas, acá en la UNC, se va a estar llevando a cabo las primeras jornadas de economía feminista y también 12ª jornadas de economía crítica. Pero queríamos remarcar, digamos, esta particularidad porque, bueno, nos parece súper importante el que las jornadas, digamos, sean estas primeras jornadas de economía feminista, ¿no? Así que, bueno, están invitados, la participación es libre y gratuita, o sea, en la facultad tendremos a disposición el cronograma de las actividades, las aulas a donde uno puede ir a escuchar las distintas charlas, los debates, los paneles centrales. Toda esa es una difusión que nosotros la vamos a estar llevando a cabo a través, por ejemplo, de nuestra página de Facebook, que nos pueden encontrar como COPENSE o Colectivo de Pensamiento Crítico en Economía. Ahí tenemos una página en Facebook y ahí, bueno, vamos a publicar y actualizar todas las novedades para que, bueno, quien quiera participar pueda llegarse por la facultad. Bien, ahí estaremos también entonces difundiendo luego los chivos de estas actividades importantes que se van a realizar aquí en la provincia de Córdoba. Santi Burachi, lo veo con machete en mano. ¿Tiene algo más para pasar de chivo? Era solamente porque justo dije, bueno, me acordé que en algún WhatsApp había circulado uno de los paneles centrales que tiene que ver, se llama este panel es que va a ser el viernes 6, las resistencias de los feminismos ante la avanzada neoliberal conservadora. Va a haber 3 personas, Diana Guzmán, que es aymara, integrante de Feminismo Comunitario Antipatriarcal de Bolivia y estudiante de antropología aquí. Natalia Astegiano, que es militante del MTE y referente de la CETEP Córdoba aquí. Y Alejandro Navarro, que es trans militante de acá de Córdoba. Bien, esta y otras actividades entonces de estas jornadas de economía crítica que se realizarán los días 6 y 7 de septiembre aquí en la provincia de Córdoba, estaremos difundiendo luego por las redes sociales de este programa y también pueden visitar el COPENSE, Colectivo de Pensamiento Crítico en Economía, y OTES, el Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad, en Facebook, redes sociales, para seguir también agitando la revuelta desde el ciberespacio. Una canción y seguimos conversando un poquito sobre esta agitada coyuntura nacional que vive la Argentina en estos días. Escapar de la pobreza, por fin, por fin, por fin.
vacía, se me notan las costillas y es que me voy el día a día. Apuntes para las militancias. Genealogías insurgentes. Entrevistas. Análisis de coyuntura. Rock y política. Profanas palabras. Pasado y presente de la Argentina y el mundo. Seguimos aquí transmitiendo en vivo por Radio Heterogénea desde el Centro Cultural España Córdoba. De fondo seguimos con el rock nacional, pero en una versión ya un poco más tranquila. Aquel comedor piquetero que hizo Andrés Calamaro cuando Raúl Castells había puesto ahí un comedor popular en medio de Puerto Madero, esa zona careta, cheta y rica de la ciudad de Buenos Aires. Sobre la situación de los comedores se ha estado hablando mucho en estos días por las radios, por los canales de televisión, en diarios, en revistas y en las calles, por supuesto, porque la situación está siendo acuciante. Como decíamos, una de las novedades quizás de esta elección de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO del 11 de agosto, fueron las cuestiones más clásicas de la política argentina, entre ellas la cuestión de la economía. De nuevo se puso en el centro de la escena no las redes sociales, no los discursos políticos, sino la situación de cómo se vive en este país, cuáles son las asimetrías. Y bueno, estamos en medio de una disparada del dólar y una situación inflacionaria muy compleja. ¿Cómo están viendo ustedes? ¿Cómo están leyendo esta situación? ¿Qué nos pueden decir sobre esta coyuntura que estamos atravesando desde la parte económica, ¿no? Bueno, por ahí siempre nos gusta un poco enmarcarlo en un periodo, digamos, de más mediano o largo plazo, en el cual, bueno, como decimos también en el informe, o en nuestros informes, que la situación que vive la Argentina, bueno, es una situación de estancamiento y retroceso de la economía, pero desde hace años. Por lo menos fechamos 2012, los primeros indicios, digamos, de esta situación económica preocupante, ¿no? A lo cual, digamos, en los últimos años se agrega, obviamente, la profundización. Podríamos remarcar, digamos, algunas cuestiones que tienen que ver, bueno, con la política económica del gobierno actual, digamos, que llevaron, quizá uno podría analizar allí la profundización de esa vulnerabilidad que tiene la economía argentina, pero desde principios o los primeros meses del año 2018 entra en escena y en el juego de la política económica este actor tan archiconocido, ¿no es cierto?, por nosotros, que es el FMI, ¿no? Entonces no solo, digamos, que actúa, digamos, en cuanto a prestamista para la economía argentina, sino también, obviamente, en las decisiones de política, en el margen, yo diría, digamos, o en los márgenes que tiene quien está gobernando para poder tomar decisiones, decisiones para la política económica, ¿no? Y bueno, eso creo que en este último tiempo, además de uno ver y pensar, a ver, ¿qué podría estar haciendo el gobierno? ¿Qué podría estar pensando? Uno también se pregunta hasta dónde el FMI también le da margen de maniobra para ajustar las variables que necesita ajustar, tanto déficit fiscal como la actuación del Banco Central. Digamos, en ese sentido me parece importante, ¿no es cierto?, remarcar a ese actor fundamental, ¿no? A mí me parecía interesante, Mariano, esto que decías, bueno, la vuelta a la economía en el centro de la escena de la política o en la cuestión de la discusión electoral. A mí me parece que hay algo que sucede en estos momentos como de eso, de crisis abierta, como en los momentos que estamos, es como que es
si se quiere, esto de la reunificación, o se vuelven a juntar o para estar más cerca de la economía y la política, que muchas veces, y sobre todo en espacios académicos como lo de las facultades, ¿no? Parece que economía y política fueran dos cuestiones completamente separadas que no pueden analizarse juntas o que no se interrelacionan. Y claramente lo que está pasando desde hace un par de semanas en Argentina tiene que ver con el fuerte vínculo para mí. Entonces, digo, leer la realidad económica en sí misma tiene sus limitaciones, por supuesto que tiene sus aportes, pero también hay que leerla vinculada para mí con la realidad política. Entonces, como vos cuando abrías el programa, digamos, hacías referencia, ¿sabes qué te iba a decir? Vos en una columna tuya, en el Facebook, hacías referencia al disciplinamiento, a la estrategia de disciplinamiento que tuvo Macri en los primeros días del lunes, con su discurso del lunes. Bueno, para mí la pata económica de ese disciplinamiento fue lo que sucedió en los primeros días de la semana pasada y hasta fines de la semana pasada. Es como, de alguna forma, la sociedad argentina tomó la herramienta del voto para dar una especie de mensaje y, bueno, creo que tiene que ver todo lo que sucedió la semana siguiente con ese mensaje. Entonces, bueno, cómo volver a reencauzar el barco, ¿no? del ajuste. De hecho, si uno mira el discurso de hoy del nuevo ministro y de Sandleris, digamos, el presidente del Banco Central, es como que no hubiese pasado nada la semana pasada. Bueno, como no, la idea de volver a tener el control de la política económica, de la política monetaria del Banco Central, esa es la sensación que por lo menos a mí me da, que fue un intento de volver a disciplinar, digamos, a todos quienes de alguna forma expresaron una intención en el voto, que se volvió una herramienta de alguna forma de bloqueo a un tipo de ajuste. Y bueno, yo siempre lo leía como una especie de contraataque. Y creo eso, está muy vinculado con el discurso de Macri del lunes. No sé, me parece que estamos en un momento de eso, muy abierto. Pero creo también, digamos, en este sentido, remarcar esta cuestión, esto de que se hablaba de la extorsión, ¿no es cierto?, que Macri hacía inmediatamente después del resultado de las PASO, es una lógica, digamos, que vivimos a diario en el capitalismo, digamos, argentino. O sea, hay gente, digamos, de la clase trabajadora que, o sea, no le queda otra que aceptar, digamos, trabajos en condiciones precarias, o es eso o nada. Digamos, la dinámica que va haciendo, digamos, que tengamos una gran cantidad de trabajadoras y trabajadores excluidos, ¿no?, del sector formal, pero también con una problemática grave, digamos, para asegurar su subsistencia, digamos, incluso con algunas formas de trabajo que van apareciendo ahora que escapan, digamos, a ciertos derechos conseguidos históricamente por trabajadoras y trabajadores. Y bueno, ¿por qué están ahí? Y bueno, porque en realidad toda la vida, digamos, de la clase trabajadora es una constante extorsión, podríamos decirlo así, que lo único que les queda es aceptar, ¿no es cierto?, bueno, esas condiciones tan precarias, digamos, pero que no queda otra, digamos, para asegurar la subsistencia, ¿no?, de esa clase. Ha vuelto también con esto que decíamos del FMI, bueno, en 2018, pero sobre todo en estos días, ¿no? De algún modo la discusión en torno a la deuda, ¿no? Como que parece ser el talón de Aquiles de todo proyecto de acá en adelante. ¿Qué opinión tienen al respecto? Bueno, no sé si ustedes se dedican mucho a estudiar quizás ese tema, pero por lo menos desde una mirada más general de cierto saber económico, me gustaría preguntarles en este tramo final del programa respecto de qué piensan sobre las posibilidades de resolución de ese tema en la perspectiva de lo que existe, ¿no?, que es un peronismo de centro derecha con sectores de centro izquierda que gobiernan en el marco de esta democracia formal que por lo menos hasta ahora no se ha puesto en cuestión. ¿Es posible, es viable una resolución más proclive a los sectores populares? La discusión es tan como se dice, hay que pagar o pagar. ¿Cómo la ven? Porque la consigna política siempre fue no pago de la deuda, pero en general a los sectores que sostenemos esa postura nos cuesta avanzar en una fundamentación más económica, ¿no?
Sí, a ver, yo como te decía recién, en un momento de crisis y de tan abierta, uno podría decir que hay muchas cosas que están por verse y están por jugarse. Sí, digamos, yo recién justo antes de entrar le mostraba a Pablo una declaración que había visto hoy de Nielsen, que es uno de los referentes económicos de Fernández, que decía no vamos a reestructurar la deuda. Entonces, me parece que entiendo que también tenga que ver con generar un consenso de seguridad sobre lo que vaya a ser el próximo gobierno para los mercados y etcétera. Pero sí que la deuda y la deuda, el FMI, funcionan como un mecanismo, digamos, por lo menos en la lectura que tengo yo, como un mecanismo de disciplinamiento de los gobiernos, ¿no? Para que de alguna forma los gobiernos no puedan como ajustarles el margen de maniobra. Entonces, en escenarios de deuda creciente, el margen de maniobra es cada vez más chico. Si las presiones sociales también se incrementan, no sé, digamos, por eso digo, ahí donde está abierto. Yo creo que hay cosas que se pueden... La posibilidad de generar mejores condiciones para los sectores populares en términos de cómo se negocia la deuda me parece que tiene mucho que ver con por eso volvemos capaz al vínculo entre la economía y la política. Entonces la posibilidad de negociar una mejor deuda y también tiene que ver con la espalda que vos tengas de movilización de los sectores populares. Ahora, si hay una creciente de movilización, y va a ser más fácil para mí que cómo se renegocie la deuda, sea el gobierno que sea, más allá de las intenciones que pueda tener quienes gobiernan, tenga que ver con los designios del FMI. Está todo muy abierto, yo creo, no sé. Sí, sí. No, igual, cuando uno por ahí se pone a calcular, digamos, todo ese, digamos, las reservas que tiene el Banco Central, ¿cómo se pueden conseguir más dólares? Bueno, con liquidación de exportaciones, sumás todo eso, pero después empezás a restar los vencimientos que tiene, digamos, de pagos de deuda para el año que viene la Argentina, ver si la fuga de capitales se acrecienta, no se acrecienta, qué pasa con eso, porque cada vez también se va haciendo una bola más grande. Y entonces todas esas cuestiones restan y te hacen pensar, el panorama es complicado y pareciera, ¿no?, que bueno, quizá eso yo tiendo a pensar, ¿no?, que sí o sí debiera existir alguna renegociación, ¿no es cierto?, algún tipo de renegociación de plazos. Por eso me parece el panorama bastante complicado para este gobierno, digamos, el próximo gobierno que asuma, ¿no? Y además, sumémosle un escenario muy distinto al escenario en el cual Néstor renegoció la deuda y cerró la deuda con el fondo, digamos. Es un escenario muy internacional, muy distinto, en una fase de ajuste del capitalismo mundial que está que no se recupera desde la crisis del 2008-2009, donde los precios, digamos, de las principales divisas, que la principal entrada de dólares que tiene Argentina, que es los productos, digamos, del complejo sojero que se llama, que son más o menos el 30% de los dólares que entran en Argentina por exportaciones vienen de ahí. Y bueno, en un escenario donde los precios internacionales de la materia prima en general están en un nivel completamente distinto al que tenían 10 o 13, 10 años atrás, digamos, o desde el 2012 empezaron a caer muchísimo. Es como para sumarle otro elemento de dificultad a lo que pueda llegar a venir, a las posibilidades de encontrar una salida más o menos conciliadora a todo esto. En ese sentido, esa es la la duda, digamos, que yo tengo cómo sería la administración del próximo gobierno, porque esto que marcaba Santi, ¿no? Por un lado, esa presión, digamos, internacional del FMI, de cumplimentar, digamos, con ciertas cosas, y por otro lado, cómo esa base política que sustenta, digamos, a este armado, vamos a decir así, que entiendo yo, digamos, que hay una búsqueda también de recuperación de alguna clase de derechos, de continuar avanzando en otros términos, ¿no?, de salud, de educación, medios comunitarios, medios de comunicación, bueno, un montón de cosas. No sé, no en ese sentido no lo tengo claro y no lo puedo visualizar cómo sería ese resultado, ¿no? Sí, a ver, lo dice
a mí me llamó mucho la atención este punto en el video que graba Cristina cuando anuncia la candidatura de Alberto Fernández como candidato a presidente. Dice claramente, está todo el tiempo ese mensaje de se vienen tiempos difíciles. Y sobre todo eso, estamos en un escenario mundial completamente distinto, en una fase de ajuste, que como decía Pablito, viene de estancamiento, en ajuste más fuerte, de estancamiento de 2012, avanzada, digamos, fuertísima del ajuste desde el 2018. Encontrar una salida a eso, en un marco de un mundo que no te está ofreciendo la posibilidad, porque Argentina se recuperó con el mercado interno del 2003 para adelante, pero primero se recuperó con el mercado, digamos, los sectores que impulsan primero el crecimiento son los sectores exportadores. Después empieza la rueda de crecimiento y motorización del mercado interno. Hoy ese primer impulso no es una posibilidad. Entonces, claro. Es un escenario difícil. Y por otro lado, también otro punto, digamos, para destacar es que cuando veía la nota que Joaquín Morales Solá le hacía a Alberto Fernández, él mencionaba 3 errores, o por así decirlo, o problemas que dejó el último gobierno kirchnerista, y entre ellos estaba, digamos, el déficit fiscal. O sea, que menciona el déficit fiscal, a mí me parece que ya está marcando una visión. No digo que sea el caso, pero históricamente en la Argentina, aquellos gobiernos que han puesto al déficit fiscal como la madre de todas las batallas, sabemos las consecuencias negativas que tiene eso para la vida de las personas, ¿no? Lo dejo ahí porque no sé qué más interpretar de eso, ¿no? No sé hasta dónde llega, digamos, ese... Bien, se nos termina el tiempo. Además, aquí el tiempo es tirano, siempre decimos en radio. Hemos estado aquí conversando con Santiago Buraschi y con Pablo Díaz de esta iniciativa del Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad que se ha impulsado aquí en la provincia de Córdoba, y también sobre las actividades de la Sociedad de Economía Crítica, entre ellas las del 6 y 7 de septiembre, primeras jornadas de economía feminista, y la 12ª jornadas de economía crítica que se realizarán en la Universidad Nacional de Córdoba. Después podrán consultar en redes sociales, pueden buscar a OTES y también al COPENSE, el colectivo de pensamiento crítico en economía. Bueno, muchachos, muchas gracias por este rato de reflexión, de volver a ligar economía con política y también con movimiento popular. Si quieren agregar algo más, minuto final. No, yo simplemente agradecerte, Mariano, por la invitación, y bueno, estamos en contacto permanente, así que bueno, seguimos así. Eso, agradecerte, y porque como viene la cosa, vamos a seguir teniendo cosas que decir, porque me parece que estos meses van a seguir siendo agitados. Así que bueno, gracias por la invitación. Argentina agitada, Argentina en pedazos. Aquí Juan ha estado en la operación técnica. Mi nombre es Mariano Pacheco. Esto es Profanas Palabras y nos despedimos hasta el martes que viene. En Puerto Madero un almorzadero de trabajador. No hay que reservar primero, donde el piquetero tiene el comedor. Un turista brasilero que vino en crucero a pasar calor. Se equivocó de cordero y vino contento plan embajador. Plantaron en Puerto Madero un almorzadero de trabajador. No hay que reservar primero, donde el piquetero tiene el comedor. Bendice a los humildes